Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir con nuestro recorrido por los ascendentes en la carta natal o en la carta natal, no sin antes hacer las 3 o 4 menciones que suelo hacer antes de empezar este video o esta serie de videos. En primer lugar, si no sabes tu ascendente, puedes fijarte en carta-natal.es, pones tus datos natales, es decir, fecha, hora y lugar de nacimiento, y te va a aparecer un mandala o la carta natal en sí, y abajo muy claramente va a decir signo solar tanto, signo lunar tanto y ascendente tanto. En segundo lugar, por más que el ascendente es una parte muy importante de nuestra carta, esta información no deja de ser algo parcial, es decir, nadie expresa su ascendente puramente, ¿sí? Siempre está atravesado por diferentes cuestiones. Así que está buenísimo tener esta información, pero siempre se vincula con el resto de las cosas de la carta. Sumado a eso, te comento que si quieres saber más acerca de tu carta natal, me puedes pedir un análisis de carta natal o si quieres saber cómo viene tu año, un panorama anual. Para terminar diciendo que hay un libro muy interesante con respecto a los ascendentes, que es este mismo, Ascendentes en Astrología de Eugenio Caruti, que yo no estoy agregando en esta serie de videos porque al ser tan detallado alargaría mucho la duración de los mismos. Así que si te interesa este libro, me lo podés solicitar y te lo hago llegar de alguna manera. Ahora bien, vamos a lo que nos toca en este momento, que es hablar sobre el ascendente en Escorpio, ¿sí? Vamos a ver qué dice Eloy Dumont con respecto al ascendente en Escorpio en el Manual de Astrología Moderna. Él menciona, perdón, físicamente, el hombre tiende a tener rasgos faciales más grandes, cejas abultadas y espesas que se unen en el medio, mirada penetrante, a veces con problemas en la piel, de apariencia robusta, algo lerdo, con fuerte personalidad y actitud inteligente. No es fácil conocerlo porque oculta mucho debajo de la superficie. Con frecuencia parece estar tranquilo, pero realmente es una persona muy complicada, con más sensibilidad de la que muestra. Es de sufrir en silencio, tiene coraje y es muy persistente. Scorpio en la casa de la personalidad lo hace muy intuitivo y psíquico, a menudo con capacidad curativa, cuando ha dominado su naturaleza inferior, que es con la que agrede y transmuta el poder de dañar por el poder de curar. Posee una intensa fuerza emocional, es reservado, impone respeto en los demás y tiende a ver las cosas en forma realista, con crudeza. Sabe ocultar muy bien sus intenciones para lograr sus fines. Cuando Marte o Plutón está afligido, puede actuar sin piedad, es implacable y obra hasta con venganza. Sin embargo, debe estar en constante guardia contra una lengua sarcástica, porque puede producirle mucho daño si la emplea vengativamente. Bien, supongo que estas características son para hombre y mujer, porque te empezó diciendo en los hombres, pero creo que son para hombre y mujer. Esto es lo que dice Eloy Dumont en el Manual de Astrología Moderna. Vamos a ver qué nos menciona Juliana McCarthy en Somos Estrellas. Ella dice, ascendente Escorpio. Primera impresión, magnético, intenso, poderoso y oscuro. Aspecto físico, mirada penetrante y directa, comportamiento misterioso, a menudo de tez pálida, constitución física fuerte y constitución física fuerte. La gente ve a los ascendentes Escorpio como personas fuertes, herméticas y decididas, con un magnetismo y un carisma inmensos. Estos ascendentes son supervivientes que pueden con situaciones intensas. Son capaces de transformar circunstancias, energías con una sola presencia. Son agentes de cambio en el mundo, ya que tienen mucha influencia y capacidad de persuasión. Justamente por eso nadie los quiere como enemigos. Son voluntariosos y resilientes. A menudo se convierten en personas de negocios y líderes eficaces, afrontando cualquier reto con rigor y determinación. Pueden interpretar a los otros con su poderosa intuición. Al ser investigadores natos, pueden ser excelentes científicos o terapeutas. La profundidad de los ascendentes Escorpio es evidente e intimidan a los demás con su mirada firme y penetrante. Normalmente mantienen ocultos sus sentimientos, pero a veces explotan en un arrebato emocional, tambaleándose hacia los extremos. Su voz más grande es su intrepidez emocional, su habilidad para sumergirse en las profundidades y guiar a los demás hacia la intimidad y la revelación. Infancia.
De niños, los ascendentes Escorpio pueden parecer reservados con sentimientos profundos que no expresan. Las muestras de amor incondicional son muy importantes para ellos, que podrían temer especialmente ser incomprendidos. Son criaturas fascinantes y carismáticas que transmiten una profundidad que no se corresponde con su edad. De carácter fuerte y obstinado, es probable que estos niños luchen y ganen incluso a sus padres. Propensos a traumas infantiles, es esencial rodearlos de compañeros y adultos que los apoyen y ayuden a desarrollar su capacidad de percepción. Los beneficios de orientar su naturaleza obsesiva hacia actividades sanas. ¿Cómo encuentran el equilibrio? Eh, para encontrar el equilibrio, los ascendentes Escorpio tienen que aprender a confiar y rendirse, renunciando a su necesidad de controlar. Desarrollar su estabilidad es clave para expandir sus talentos, profundizando en sus habilidades de transformación y percepción sin descentrarse. A menudo atraen parejas fijas como Tauro, su polo opuesto, que les ofrecen simplicidad y estabilidad. Una pareja práctica y equilibrada les enseña cómo parar y cuidarse. Los ayuda a comer bien, practicar yoga, la jardinería y disfrutar. Esto templa su tendencia al extremismo y a las complicaciones. Si encuentran un punto de equilibrio, estos ascendentes podrían contribuir enormemente a cambiar el mundo, ayudando a transmutar los rincones más oscuros de la realidad desde la seguridad interior, la dignidad y la confianza. Muy bien. Esto menciona Juliana McCarthy en Somos Estrellas. Vamos a ver qué dicen Alberto Belsola y Norbert Pácula en Astrología Contemporánea, Casas. Y ellos mencionan palabras clave: exigencia, tenacidad y violencia. Fijo, persistencia, tesón. Elemento agua, sensibilidad, sentimientos. Armónico con Marte, energía y voluntad. Armónico con Urano, potencia, violencia explosiva. Inarmónico con Venus, falta de delicadeza. Inarmónico con Luna, baja resistencia a la enfermedad. Predisposición a profundizar. Persistente en sus objetivos, activo, exigente, nunca superficial. Apariencia violenta, resoluta, apasionada, luchadora, de fuerte carácter. No reconoce los errores propios. Personalidad reservada, cerrada, sabe guardar secretos. Se destaca donde sea necesaria la reserva y la discreción. Viste de manera correcta y sería de acuerdo con el lugar donde se halla. Algunas características adicionales son recelo, desconfianza, rectitud consigo mismo, la cual jamás se traiciona. Actitud firme, nunca sometida, dominio sobre sí, gestos ásperos y forma de ser desagradable haciéndose respetar aún mediante la violencia. Agresivo en forma concreta y objetiva, más allá de las palabras. Es un ser de cuidado. Oculta sus deseos íntimos, sus amores, su gusto por el dinero, sus actividades. Lo limitan las pasiones. Para triunfar depende de una posición positiva del planeta Urano o de Plutón angular y armónicamente aspectado. Frente a un ascendente en Escorpio, es preciso observar el resto de la carta natal, en especial la armonía Sol-Luna, pues esta muestra si la persona exhibe una actitud constructiva o destructiva. El resto de los planetas ayudan a formar una imagen interna adecuada. Puede ser un marco de gran valor y abnegación para los allegados o representar un peligro. Al desconfiar de todos es difícil engañarlo. Frente a él, lo mejor es colocar las cartas sobre la mesa siendo auténtico. El ascendente en Libra, con su fina delicadeza, logra envolverlo y conquistarlo. De escasa estatura, ojos de mirada escudriñadora, con frecuentes marcas en el rostro. El cuerpo suele tener alguna desproporción, el cuello es corto y grueso, la salud es algo débil y con problemas. Las profesiones adecuadas son la de carniceros, cirujanos, custodios, detectives, odontólogos, parapsicólogos, psicólogos, policías, taxidermistas, personal de vigilancia. Su magnetismo personal es reflejo de los planetas Venus y Marte. Muy bien, siempre tan tajantes estos muchachos, pero bueno, es una mirada que también es bueno tener en cuenta. Vamos a ver qué nos dice Howard Sasportas en las 12 casas. ¿Sí? Tenemos Howard Sasportas, las 12 casas. Vamos a ver. Perdón. Escorpio en el ascendente y Tauro en el descendente. En el octavo de los trabajos de Hércules, el héroe tiene que encontrar y destruir a la Hidra, un monstruo de 9 cabezas que vive en una caverna en el fondo de un lóbrego pantano. Al principio intenta matar a la bestia mientras ésta se halla aún en el agua, pero cada vez que le corta una cabeza aparecen en su lugar otras 3. Finalmente, Hércules recuerda el consejo de su maestro. Nos elevamos al arrodillarnos, nos conquistamos al entregarnos y ganamos al renunciar. Se arrodilla entonces dentro del pantano y cogiendo a la hidra por una de sus cabezas la saca del agua, elevándola en el aire. Fuera ya del agua, la hidra comienza inmediatamente a marchitarse y a perder su poder.
Hércules le corta todas las cabezas, pero aparece una décima en la forma de una joya preciosa que el héroe entierra bajo una roca. La historia se relaciona estrechamente con la dinámica de Escorpio en el ascendente. En una forma u en otra, quienes tienen Escorpio en ascenso deben enfrentarse y trabarse en lucha con lo que es oscuro, tabú, oculto o destructivo. Algunos verán a la bestia externamente y lucharán con lo que hay oscuro y perverso afuera. El doctor Tom Dooley, consagrado humanitariamente a eliminar el sufrimiento del mundo, tenía Escorpio como ascendente y su regente Plutón en la casa 8. Para otros, la hidra acecha en las profundidades de su propia psique, simbolizando emociones tan destructivas como los celos, la envidia, la codicia, la lujuria o los impulsos de poder excesivos. Sigmund Freud, Sol en Tauro con ascendente Escorpio, descubrió a la hidra en el ello, el lado oscuro, primitivo e instintivo de nuestra naturaleza. Hércules consiguió matar a la hidra sacándola del pantano y elevándola en el aire. De la misma manera, Escorpio en ascenso debe llevar a la luz de la conciencia aquello que es oscuro y está oculto en el interior. Reprimida, la energía del escorpión bulle en forma subterránea, envenenando la psique y generando un hedor que contamina la atmósfera entre las personas. Sin embargo, si la fuerza plena de tales emociones se libera sin que haya habido un trabajo previo de regeneración, es probable que su poder destructivo sea demasiado para soportarlo. Existe una tercera alternativa. En vez de reprimir los aspectos de Escorpio que se hallan en su naturaleza o de actuarlos sin restricción alguna, es posible reconocer los sentimientos que están en juego para después transformarlos o volver a canalizarlos en forma más constructiva. Como la joya que aparece al dar muerte a la hidra, los complejos negativos pueden ser transformados en algo precioso. Muchos artistas han producido sus mejores obras al reencauzar la pasión, la cólera o la envidia por canales creativos. Goethe, no sé cómo se menciona, Goethe, el gran escritor alemán que tentó a Fausto con el demonio, tenía ascendente en Escorpio. Perdón. La serpiente se deshace de su piel cuando el crecimiento y la presión interior que éste lleva consigo hace que le quede demasiado estrecha. La naturaleza volcánica de Escorpio acumula presión interiormente hasta que se produce una explosión, liberación y renovación. Por opción o por cohesión, este signo en el ascendente borra y hace desaparecer viejas formas y estructuras para que sea posible construir otras nuevas. Gandhi, Lenin, Mussolini, Stalin y Margaret Thatcher nacieron todos con este ascendente. Escorpio en ascenso connota una profundidad que obliga a quienes tienen tal emplazamiento en su carta a abrirse camino excavando hasta las raíces de un problema, en busca de los significados y las motivaciones subyacentes. Nada se toma al pie de la letra. Como la mujer de barba azul, estos nativos son capaces de abrir puertas que es mejor dejar cerradas. Escorpio en ascenso atrae hacia sí a Tauro en el descendente. Allí donde Escorpio se ve forzado a desafiar, atacar y destruir y cambiar, Tauro es paciente, estable, realista y conservador. Tauro reúne las condiciones para soportar una cada vez más furiosa arremetida de Escorpio y después advertirle con calma: no te olvides, cariño, de que cenamos a las 8. Quienes tienen ascendente Escorpio necesitan cultivar esas cualidades taurinas en la relación con el fin de contrapesar los turbulentos excesos y extremos de las intensas pasiones que los agitan. El rasgo físico más evidente del ascendente Escorpio asume la forma de unos ojos intensos y penetrantes, de expresión inequívocamente escrutadora. Bien, esto dice Howard Sass-Portas en Las 12 casas. Vamos a terminar con Martin Schulman en el libro El ascendente, con su mirada tan esotérica, karmática, etc. El ascendente Escorpio. Es el ascendente más misterioso del zodiaco. Si tiene ascendente Escorpio, sentirá que un poder ilimitado de regeneración recubre toda su personalidad. Los ideales personales son extremadamente elevados y hará lo posible por mejorar todo aquello que usted considera susceptible de mejora. Experimentará grandes transformaciones y de las profundidades de la verdad en su ser interior ve los planos inconscientes de la existencia que engañan a los demás. Es usted un buscador de primer orden. No se conforma con escudriñar la superficie, sino que debe apartar de sí todo lo que trastorna su carácter idealista hasta que encuentre las causas de lo que le molesta. Gracias a la capacidad de comprender instintivamente el inconsciente, puede corregir las mismas raíces de la disensión, obteniendo significado, alcanzando objetivos o la realización de sus expectativas para un futuro mejor. Cuando vive fuera de sí mismo, se torna excesivamente sensible a las vibraciones sexuales inconscientes del calma impersonal. Puede llegar a creer que sus impulsos sexuales personales son abrumadores, cuando en realidad se está identificando con los impulsos sexuales de otras personas. Puesto que Escorpio es el signo de la eliminación, a través del cual la soledad expele sus desechos,
La sociedad espele sus desechos, puede experimentar una profunda insatisfacción y frustración en todo lo que cree que es usted mismo. Puede convertirse en una persona enojada, belicosa, amargada o resentida. Si vibra a un nivel negativo, es fácil que crea que el mundo le está haciendo cosas, cuando en realidad no hace más que satisfacerse impersonalmente. Desde este punto de vista, puede experimentar profundos sentimientos de paranoia que le obligarán a buscar una isla o un refugio apartados de la incesante persecución a la que se siente sometido. Es posible que se muestre muy crítico con los demás, ya que ve lo peor de cada persona. Con frecuencia su perspectiva está llena de prejuicios y las turbulentas emociones que experimenta siguen siendo consecuencia de su reacción ante las emociones negativas del entorno. Tal vez llegue a sentir una gran preocupación por la muerte. El poder de las fuerzas ocultas son miles de creencias supersticiosas que, según usted, su karma personal le dicta superar. Por lo tanto, no deja de ponerse a prueba, enfrentar a su personalidad un desafío tras otro a fin de demostrar que todo se puede conquistar en definitiva. Pero cuanto más intenta encontrar el objetivo de su incesante búsqueda, más se obsesiona con un yo que no puede controlar. La codicia, la envidia y los celos que existen en el karma impersonal se apoderan de usted, de modo que se vuelve incapaz de alcanzar su yo más elevado. Su intuición personal es más lista que usted, pues cuando intenta verse a sí mismo o a los demás a través de los ojos de otros, pierde su natural capacidad de percepción. En su individualidad lo que agudiza sus sentidos. Es su individualidad la que agudiza sus sentidos. Si permite que su identidad se disipe en los demás, su visión se nubla y pierde la perspectiva. Tal vez cree que otras personas siempre tienen motivos ocultos o que siempre existe una razón para no bajar la guardia. En consecuencia, siempre vive acuciado por la sospecha, oculto tras los muros de defensa de los demás. De este modo, intenta refugiarse de todo lo que su mente esté creando de un modo obsesivo. Se hace difícil aligerarse cuando lo que percibe son en realidad los desechos de la sociedad. Si tiene ascendente Escorpio, a menudo intenta reformar estos desechos porque se identifica con ellos. Así pues, intenta llevar a cabo transformaciones allí donde no son posibles ni deseables. Como consecuencia de ello, puede ver batallas donde no las hay. Puede seguir la estela de karma impersonal, quejándose constantemente de su incapacidad para plasmar su personalidad en el nicho que busca. Es posible que pase a depender de los encuentros con personas cuyas luchas interiores le proporcionan el combustible necesario para perpetuar su propia corriente negativa. Puede demostrar que tiene razón, incluso cuando no sea cierto, y no le costará encontrar debilidades en los demás, los cuales contribuirán a perpetuar su propio mito. Cuanto más busque debilidades en los demás, mejor podrá convencerse a sí mismo de que su destino en la vida, en medio de los desechos y los escombros de la sociedad, es lo suficientemente deseable. Al competir con los desechos, podrá ganar sin dificultad cualquier carrera de rata, sin darse cuenta de que no está, sino demostrando que puede ser la rata más grande. Dado que el ascendente Escorpio es extremadamente intuitivo, sin embargo, es posible que sienta en algún rincón de su ser que no está haciendo usted mismo. Sea cual fuera el nivel en el que funcione en la vida, siempre poseerá un ser superior que le permitirá percibir todo lo que haga. Así pues, cuanto más se mienta a sí mismo, más se odiará. Si ello sucede, intentará destruir su naturaleza, pues percibirá la futilidad de su ser inferior que intenta esconderse de sus cualidades idealistas. Sin embargo, si vive dentro de su ascendente, su perspectiva ante la vida cambiará por completo. El ascendente Escorpio tiene gran profundidad y puede actuar de canal directo a través de lo que podrá salir a la superficie el potencial de su yo interno. En lugar de negar las posibilidades que parecen estar fuera de alcance de sus capacidades, podrá reconocer la plenitud dentro de sí mismo como el verdadero corazón de su ser personal. Escorpio es el centro del alma. A través de este signo es usted capaz de percibir todo lo que inconscientemente dirige la vida. Si este ascendente va ligado al potencial del ser interior y a las lecciones del alma, experimentará una profunda sensación de dedicación y significado en todo aquello que haga. En lugar de intentar transformar los desechos de la sociedad, se verá a sí mismo como una sucesión interminable de experiencias de crecimiento, y gracias a estas experiencias no le costará descartar el pasado, ya que habrá dejado de existir en su conciencia. Si se identificara con el karma impersonal, lo único natural sería lamentar sus errores pasados y proyectarlos sobre las experiencias futuras. Ello se debería al modelo de eco a través de que el karma impersonal se recrea a sí mismo una y otra vez. Si su identidad está profundamente arraigada en el interior del ascendente, Escorpio, sabrá cómo cerrar puertas detrás de usted. En lugar de ser la víctima de pensamientos destructivos que cruzan su mente, sin cesar, será capaz de alejar de sí todo aquello que ya no necesite para progresar hacia el futuro. Sus sentidos son agudos, posee una gran intuición y le guían los caminos que elige el alma para utilizar su ser interior. Por lo tanto, en lugar de malgastar energías luchando con los desechos, observando la vida de los demás sin objeto alguno, será capaz de guiar sus propias cualidades divinas a través de una fuerte personalidad que le permite alcanzar todo aquello por lo que su alma está aquí.
Ver los desechos del mundo no significa identificarse con ellos. Es posible que se conforme con su propósito sin tener en cuenta si los demás están aprovechando sus capacidades o no. Es más importante transformarse a sí mismo que cambiar el mundo, en lugar de aferrarse de un modo posesivo a sentimientos acerca de objetos, personas o experiencias. Descubrirá que no le cuesta regenerarse dejando ir lo que no puede controlar y siendo lo suficientemente sensato como para saber que lo máximo a que puede aspirar es a dominarse a sí mismo. En consecuencia, no malgastará demasiadas energías en lugares inútiles. Es usted funcional, preciso, vive a través de una corriente clara, aunque profunda, de conciencia que le permite avistar los engaños de la vida sin dificultad. Podrá sentirse seguro en las situaciones más inseguras, sin tener que colocar sus cimientos sobre las derrotas de los demás. Es usted realista en esencia, y aunque tal vez vea las cosas tal y como podrían ser con ayuda de su esfuerzo, nunca pierde de vista cómo son en verdad. En lugar de competir con los demás, acepta desafíos dentro de sí mismo y no calibra sus éxitos en la vida a través de los logros competitivos con los demás, sino mediante la manifestación de su propia naturaleza divina. Es usted un solitario, pero no está solo, porque dentro de sí siente la plenitud de los procesos regeneradores de la vida. Le resulta fácil descartar ideas en las que antes creía, sin por ello sentir que está perdiendo algo valioso. Puede interrumpir amistades, relaciones y matrimonios en el momento que percibe una llamada superior. Si su identidad está arraigada fuera de su ser, llegará a obsesionarse con la resolución de problemas graves que perciben los demás, porque se ve a sí mismo como parte de la fuerza impersonal del mundo que produce cambios. Por desgracia, una perspectiva semejante puede conducirle al martirio. Si contempla el mundo desde la puerta perspicaz y perceptiva del constructivo ascendente Escorpio, tendrá la oportunidad de percibir en profundidad los grandes misterios de la vida, sin tener que implicarse personalmente en el karma de los demás. Si emplea el ascendente Escorpio de este modo, no llevará a un modo de vida egoísta. En lugar de ello, comprenderá que las necesidades más profundas siempre quedarán satisfechas si permanece en las profundidades que solo este signo puede alcanzar. Si lo hace, podrá disipar gran cantidad de karma negativo con gran rapidez y experimentar personalmente los milagros de la evolución que le conducen a nuevos niveles de conciencia de sí mismo. Este ascendente mantiene una relación particularmente estrecha con las raíces mismas de la vida. Si tiene ascendente Escorpio, podrá sentir las útiles corrientes subyacentes que surgen de las fuerzas de la naturaleza. Comprenderá los significados ocultos de su ser y del mundo en que vive. Por lo tanto, tendrá la capacidad de percibir el corazón mismo de la vida en su esencia más profunda y reconocerá que las apariencias externas son consecuencia de la verdadera naturaleza interior de todas las cosas. Desde este punto de observación privilegiado, percibirá personalmente una profunda sensibilidad a la esencia más fundamental de la vida. Esta sensibilidad le ayudará también a comprender la razón de los rápidos cambios que atraviesan su ser constantemente, ya que su alma le impulsa a regenerar su objetivo y su función mientras avanza para llegar a dominarse a sí mismo. Muy bien, esto fue El ascendente en Escorpio por Martin Schulman en el libro El ascendente y en otros libros también. Te agradezco por haber llegado a esta parte. Espero que esta información te haya servido o te sirva, que lo hayas disfrutado. Te mando un abrazo y que sigas muy, muy bien.